Dicho, pero digamos el dicho menos comprometedor. Cuando uno quería hablar sin pelos en la lengua, como decían los ancianos, los antiguos, ¿qué decían? Vamos a hablar a... Hermanos, venga más adelante, por favor, Julito, porque no, tú sabes que la... Muchas gracias. Y traen sus sillas, porque la verdad es que para hablar es un conversatorio, me ha dicho el pastor Miguel. O sea, no una clase, sino un conversatorio. Gracias. Claro. Bueno, yo no sé si ahora estamos de acuerdo todos, pero el tema que les traigo, que vamos a conversar, yo no sé si ustedes están preparados o tal vez yo también esté preparado para conversar. Porque es un tema álgido en las iglesias evangélicas, en todas las iglesias, en el Perú y en el mundo. O sea, es álgido de los álgidos. Hay temas álgidos en la iglesia, pero este tema, en estos últimos años, está siendo más álgido todavía, más complejo, difícil. Yo confío que al conversar con ustedes de tema, podamos tener la madurez de poder soportar lo que Dios nos va a hablar por su palabra. Y también ustedes tengan toda la libertad de hacernos preguntas. Es un conversatorio, no es una clase, un taller, no es una exposición, una plenaria. Es un conversatorio, yo hablo y tú hablas. Los dos hablamos. No todos a la vez porque obviamente no nos entenderíamos, pero sí hay que hablar. Desde el inicio usted puede hablar. Yo tengo ahí una figura, usted ve ahí, sale, se ha movido. Ahí está. No sale acá en el proyector, no sale. A ver los expertos. Los expertos en... ¿Ya salió? ¿Salió? ¿Salió? Listo. Entonces ahí estamos. Mira, a esta altura para que quede, para que todos vean, así nomás. Ahí está. ¿Está bien ahí? Pero no sale ahora. ¿Es mi máquina o son los cables? Sí, vamos a ver si es el cable o la máquina. Sí, aquí en la iglesia hay técnicos de todo, ¿no? De todos. Uno a veces dice no hay, pero sí. No respire. ¿Qué quiere? ¿Que se muera? ¿Que se muera, hermano? ¿Qué quiere? Sí. Una visión errada y miope de mayordomía, el tema que vamos a hablar dentro de un momento allá, sería centrarla solo en la administración de nuestros bienes. Cuando hablamos de mayordomía, tenemos que hablar de todo lo que Dios ha creado y ha puesto a nuestros pies, bajo nuestro control. Y hablar solamente de mayordomía en función de los bienes o el dinero es ser muy miope. Sin embargo, el pastor Miguel me ha pedido hablar de un tema que tiene que ver con el dinero con ustedes. A partir de ahí, yo no sé si usted quisiera hablar de eso con nosotros. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de tu billetera, no vamos a hablar de lo que tú ganas. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Pero hablar de mayordomía, insisto, pensando solamente en el dinero o los bienes, es miope porque la mayordomía es todo el orden de las cosas que Dios ha puesto a nuestro control. La creación es una creación hecha para que el hombre lo administre. Desde el inicio, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, le dijo al hombre, todo vas a administrar tú. Tú vas a ser el mayordomo de todo. Entonces nosotros en esta obra queremos ver solamente un poquito de esta administración. Entonces lo que vamos a hablar es el creyente espiritual aporta financieramente a la iglesia. ¿Cómo están en sus diezmos, hermano? Juanito. Una pregunta, Juan, ¿por qué cumples? ¿El pastor te obliga o no sé, o por qué lo hace? No, es por la circunstancia, porque el trabajo es baja, cae, ya, por tratar de cumplir, o sea, a cabalidad. Yo me he puesto por sí dentro de mí, debo dar al Señor lo que más o menos
yo creo conveniente de acuerdo a lo que me dicta mi corazón, no darle ya mermando, o sea, porque me fue bajo, ya también le voy a dar bajo, o sea, trato de mantener un estándar, un poquito más de lo que debería. O sea, pesa en ti el corazón generoso. Claro, ajá. Pero en realidad debemos dar según hayamos prosperado. Si tú tienes 100 soles para dar al Señor, pero el otro mes en trabajo independiente, etcétera, no te alcanzó 100 soles, no hay ningún problema que des menos, porque según lo que tú has prosperado. Es en el terreno de los independientes. En el terreno de los que trabajan en colegios fijos, ahí es otra cosa. Ahí no hay tal cosa como que ahí doy como quiero, sino hay un aspecto físico que dar. Y como referencia, insisto, como referencia, la iglesia después del año 350, cuando la iglesia fue constituida por Constantino, haciendo de la iglesia la religión oficial del Imperio Romano, desde ahí para adelante, del 350 hasta hoy, la iglesia ha estilado dar a Dios sus diezmos, pero como referencia, según el Nuevo Testamento, no como legalidad, no como formalidad, sino como referencia nada más, porque en realidad dar a Dios un poco de lo mucho que nos da, siempre quedamos cortos. Nadie aquí puede dar tanto a Dios que Dios se pueda quedar admirado y diga, mi hijo, qué tal propina que da, qué tal diezmo. Jamás, porque Dios es dueño del oro y la plata. Entonces a Él no le sorprende nada lo que tú y yo podamos darle. Pero vamos a hablar que el creyente espiritual sí aporta financieramente. ¿Usted está aportando financieramente? Hermano, querido hermano, exalumno, colega de Mico, ¿no? Pero tu nombre se me va. Pablito lo conocí, que entró al colegio Gutenberg a los 3 añitos. Conozco a sus padres también, por supuesto. El gran Pablo, tu papá Pablo, ¿no? El gran Pablo le decimos. Ya. Hermano, ¿tú das diezmos a Dios? ¿Ofrendas a Dios o no? Juan lo da de acuerdo a cómo haya prosperado, más o menos. En el caso tuyo, Pablo, ¿cómo das tú los diezmos a Dios o las ofrendas? El salario que yo gano es bastante. ¿No podría ser el 11%, Pablo? Bueno, según lo que me enseñaron, siempre ha sido el 10%. Te enseñaron que el 10%. De ahí viene ofrendas de gratitud. Claro. Pero hablemos solamente del diezmo, porque es el punto que me va a comprometer en esta tarde. Cuando tú das el diezmo, tú dices das el 10%. Está bien, pero yo te pregunto, entre amigos, ¿no podría ser, hermano, el 11%? Porque siempre nos han enseñado los diezmos es el 10%, ¿sí o no? Y generalmente nos han enseñado de un punto de vista legalista, ¿no? Formalista. O sea, tienes que dar. Pero ya cuando uno le habla del 11%, ya uno le saca el recuadro, porque ¿qué? Si es 10%, ¿por qué 11%? Pero mi pregunta es, si el diezmo es el 10%, los cristianos no podríamos dar a Dios el 11%, y el 12%, y el 15%, ¿no podríamos? Si Dios, lo que tienes es de Dios, no es tuyo. Lo que tienes es de Dios. Hoy día te mueres tú y todo lo que tú tienes se acabó. No has tenido el lujo, la bendición de dar a Dios lo que Él te ha dado. Hay un hermano, el que ayudó a la Alianza en la década del 70, 80 y 90, en la construcción de los grandes templos de la Alianza, Templo Pueblo Libre, Lince, etcétera, etcétera. Este hermano era dueño de aviones, trabajaba en una empresa donde también se hacía aviones, aparte de muchos negocios. Era un hermano multimillonario. Él varias veces nos decía a nosotros, estoy hablando en mi caso del año 85 para arriba, nos decía, yo doy a Dios no el 10%, no el 20%. Y ya cuando decía eso yo decía, no el 30%, y así, y cada vez iba subiendo, y la verdad es que ya
ya teníamos aquí no sabíamos qué decir. Al final dijo, yo doy a Dios el 90% y vivo con el 10%. No me preguntes cómo lo hace, porque yo no sé hasta ahora cómo lo hace. Si tiene esposa, hijos, yo no sé cómo él lo hace. Pero en el caso de él nos decía que él tenía la bendición de darle a Dios mucho más de lo que a él le habían enseñado Pablo. A él le enseñaron el 10%, generalmente como legalismo, formalismo, legalidad, ley, ¿no? Que el cristiano, viviendo en el Nuevo Testamento, tenga que adecuarse a la ley del Antiguo Testamento, y pensando los cristianos predicadores de aquel entonces, que predicando el asunto del diezmo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, era algo así como una obligación en la prédica, hacer ver a los hermanos que todos tienen que dar el 10%. Pero esa concepción de predicación no se ha estorbado y nos ha hecho más daño que bien, honestamente. Les digo de todo corazón, yo aprendí a diezmar a los 15 años y medio, desde ahí hasta hoy diezmo, y cada vez mi diezmo ha ido creciendo, obviamente, de acuerdo a las circunstancias. Cuando empecé a diezmar, era un chiquillo de 15 años, y daba mi diezmo de lo que trabajaba o pedía propina a mi papá. Recuerdo cuando trabajé en el Gutenberg, el año 96, ingresé al colegio, mi primer diezmo, digamos, entré ganando al Gutenberg el año 96, 670 soles. En ese tiempo, estoy hablando del año 96, 670 soles ganaba, mensual. Para mí, era un platal, porque primera vez que tenía un sueldo fijo. Yo tenía propina, ganaba, claro, pero primera vez que mis ojos veían 670 ahí contaditos. Y conforme fui ganando más, fui entregando más a Dios. Cuando gané 1,000 soles, muy contento a mi esposa Elizabeth, nos han subido a 1,000 soles, mira. Porque aparte de lo que yo ganaba en el trabajo, tenía otros ingresos, ¿no? Otros ingresos. Era en ese momento contador de la iglesia de lo que es Santa Anita Agora, porque mi primer oficio fue ser contador mercantil. A los 18 años me gradué y comencé a trabajar en diferentes lugares. Y como trabajaba en la iglesia, trabajaba en el colegio, yo tenía mis pachuelos. La iglesia a veces me pedía apoyar en la contabilidad y me daban mi propina y daba los diezmos. Pero yo recuerdo que cuando me pagaron 1,000 soles, dije entonces a Dios, voy a darle ¿cuánto? Porque me enseñaron así, el 10%, 100. Y si alguien me decía 105, no es el 10%. Pero recuerda usted que eso es del año 96. Avanzamos al año 2006, 10 años más, y ya no ganaba 1,000 soles, obviamente. Y entonces ya tenía que dar ya no 100 soles, sino 200 soles. ¿Por qué daba 200 soles? Porque, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Que ganaba el doble, que ganaba 2,000, porque daba 200. Y yo me di cuenta, ya cuando comencé a ganar así, que yo, ¿por qué tengo que apegarme a la ley? Decía, si yo era un predicador del Nuevo Testamento, ¿por qué tengo que cumplir la ley 10%? Y desde ahí no les cuento más, pero sí les digo, hermanos, que he aprendido a romper. Y los que conocen un poco la contabilidad de la iglesia de Tayacaja, Juan, Anita, pues de mis diezmos, los diezmos arrojan mucho más de lo que la iglesia a veces me da. Porque he aprendido hace muchos años a dar a Dios más de lo que es el diezmo. ¿Qué opinas tú de esto? A ver, vamos a apuntar. Vamos a apuntar al hermano David, al hermano Julio y a la hermana Rosemary, contadora. A ver, a los tres. Empecemos por el lado izquierdo. David, hermano, ¿qué pasa si la iglesia no diezma? Si nosotros no diezmamos. No contaría con los recursos para poder extender los servicios de la iglesia.
En la iglesia, ¿a quién se sostiene? Dígalo usted. Pastor, uno. Los que trabajan, la secretaria, el que limpia, tienen que estar en planillas. El pastor no puede ser flotador. O sea, los arbitrios aparte, luz, agua, autovalúo. ¿Qué más? Nosotros alquiler. ¿Sabe cuánto estamos pagando ahora? El Señor nos subió a nosotros en la iglesia de Ayacaja. ¿Sabe cuánto pagamos? Agárrate para que no te caigas. Nos acaban de subir a 3.700 soles la mensualidad. ¿Qué hacemos, Walter? Yo no sé, Walter, pero el pastor Helber ha dicho, nos metemos y vamos con todo. Yo le he dicho, si tú te metes, yo me ahogo contigo. Tú te ahogas y yo te sigo, hermano, te sigo yo. Ya está, se acabó. Pero es mucho para nosotros. Pero es la única forma de que vamos a crecer. Acabo de venir con los niños, ¿no? Tenemos escuela dominical y es una alegría inmensa ver a muchos niños, niñas en nuestra iglesia. Y muchos papás que vienen con sus hijos a la escuela dominical. Se paga el pastor, la planilla de los empleados, el agua, luz, autovalúo, ¿qué más? Esta congregación, por ejemplo. Materiales de enseñanza, oficina, proyector de multimedia, laptop, luz, el agua que me han traído. Y todo es un costo. ¿Y quién lo paga? Honestamente, ¿quién debe pagarlo? ¿El pastor? ¿Cómo lo paga el pastor? Si el pastor es un empleado de la iglesia. El pastor es un hermano llamado por Dios desde el punto de vista bíblico, siervo de Dios, pero desde el punto de vista de una planilla, es un empleado más. Como tú, usted es empleado, él también es empleado. Él está en planillas y usted en planillas. A usted se le absorbe un porcentaje de su ingreso por planillas, a él también. Él tiene seguro, usted tiene seguro. Usted tiene CTS, él tiene CTS. Igualito. Con la única diferencia que en este caso el pastor, aparte de esas cosas, es una persona que ha escuchado el llamado de Dios y ustedes se dan cuenta que sí es verdad. Pobre el pastor autoimpuesto. Pobre el pastor que dice yo soy pastor, pero no es pastor. Los hermanos se dan cuenta. Este pastor no creo, ¿no? No tiene cara. Pero por la cara no podemos jugar a los pastores, ¿no? Pero sí podemos jugar al pastor por cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo predica, cómo se prepara, cómo enseña. ¿Tiene dones o no tiene dones? ¿O solamente vive de talentos? Entonces, tú hablas bien, David, y dices, efectivamente, hermano, y si la iglesia, nosotros, imagino que son el liderazgo de la iglesia, porque el pastor Miguel me ha dicho, van a estar contigo los hermanos que están en la primera línea de guerra, o sea, los que van a morir, ¿no? Ustedes. Y háblales, me dijo, háblales, ¿cómo es? Yo le he dicho, Miguel, yo voy a hablar lo que la Biblia dice, y voy a hablar lo que he aprendido de años. Vamos a escuchar a Julio. Él dice, los diezmos sirven para sostenimiento. ¿Qué opinas tú, Julio, de los diezmos? Bueno, con los diezmos, como menciona usted, pastor, es para que el pastor que esté en la iglesia y su familia también puedan vivir bien. Julio, pero si el pastor ya tiene un hijo de 30 años, Julio, ¿la iglesia va a mantener al pastor y a su hijo de 30 años? Sí. Entonces, si nosotros debemos diezmar, es para mantener y cubrir ese... Un poco como el Antiguo Testamento. Los levitas, en una tribu de Israel, Dios le dijo, son 12 tribus, ¿sí o no? Pero a los levitas le dijo, ustedes no trabajen. Ustedes dedíquense a servir en el templo. Y a ustedes, y el levita cualquiera le dice, Dios, pero, o sea, yo no trabajo, ¿de qué voy a comer? O sea, ¿de dónde saco el bitute? Y Dios le dice, mira, dedíquense al templo, las cosas del templo, y las 11 tribus, de ahí es que la iglesia
tiene como referencia el Antiguo Testamento y la iglesia piensa ahora, como referencia al Antiguo Testamento, que así como en el Antiguo Testamento los levitas recibían de las 11 tribus su manjares, su bitute, entonces también ahora los pastores sirven de la iglesia, sirven a tiempo completo de la iglesia y por eso reciben su paga. Pero nuevamente Julio, ¿y si el pastor tiene 3 hijos de 4, 5 y 6 años en Jalera todavía? ¿La iglesia debe mantener al pastor y a sus hijos o no? ¿O solamente al pastor? ¿O qué piensan ustedes? También la ley también lo puede, ¿no? Hablamos parte planilla, parte legal, también si vemos parte legal, también cubre. Hay un pago que se tiene que hacer por los hijos, que se le da sin aceptabilidad. Entonces, por ese lado también la iglesia debe cumplir todo eso. Entonces, cuando un pastor se le paga por su hijo A, B y C, 3, 4, 5 años, es algo legal. ¿Y qué pasa con los hermanos que dicen, no, ve mucho, yo al pastor le pago, pero a sus hijos que él trabaje? Pero si a nosotros, trabajando en la parte laboral, nos pagan por nuestros hijos las empresas. Pero ¿por qué algunos hermanos piensan que si el pastor tiene 3 hijos, ¿quién le mandó al pastor de 3 hijos? Un hijo tal vez, pero 3 hijos. O sea, que él trabaje, que venda chupetes y venda tamales, pero algo que haga. Ese pensamiento no es correcto. Ya. Julio, vamos a escuchar a la contadora, a Ros. Ros, a ver, tú como manejas los libros contables, ves ahí a pastores seguramente, ahí su nombre. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué piensas tú de los diezmos? ¿No se escucha? Ya. Pero hay micrófono, Tioli. Micrófono, Tioli, ¿hay? Ven para acá, ven para acá. No, ven para acá para que te escuchen, porque la verdad es que esas cosas tenemos que mejorar como iglesia. Tioli, esas cosas. Si no, ya, acá, habla fuerte, por favor. Bueno, yo lo veo como una familia, ¿no? De que cuando tú tienes una familia, tú aportas en casa. O sea, cuando ya el hijo empieza a trabajar, ya tiene, no lo hace tanto por obligación, sino por amor a su familia. Yo empiezo a pagar la luz, el otro empieza a pagar el agua, o empezamos a hacer como que todos aportamos y de ahí sacamos para la comida, para ellos, ¿no? Entonces, yo lo tomo el diezmo que la iglesia también es una familia, que enseñamos a dar, ¿no? Y por ende, el diezmo no es, o sea, no hay que verlo como una obligación o que me están sacando dinero del bolsillo, porque a veces dicen que lo último que se convierte es el bolsillo en el cristiano, ¿no? Porque a veces adolecemos de eso, ¿no? En la iglesia de tantos miembros que somos, no se traduce en el diezmo de lo que se da, ¿no? Entonces, yo lo tomo por ese lado, ¿no? De que como miembros de una iglesia, sí, el Señor nos manda en su palabra, y como usted decía, el poder diezmar, el poder dar para la casa del Señor, para los gastos, porque o sea, vivimos en una sociedad pues que nos demanda eso, ¿no? Que nos demanda tributos, que nos demanda mantenimiento, y por ende como hijos del Señor debemos sostenerla, ¿no? ¿Y en el mes de julio y en el mes de diciembre pasa algo con los sueldos pastorales o no pasa nada? Claro, o sea que en julio y diciembre se paga la gratificación. ¿Cuánto es? ¿No? ¿10%, 15, 20%? No, es el sueldo completo, o sea, es doble sueldo. Yo creo que a todos los que saben planilla es doble sueldo, aparte de la CTS, es un sueldo más al año. Yo no digo nada, la contadora está hablando, yo estoy calladito porque la contadora habla, la ley habla. O sea, son 12, 13, 14, son 15 sueldos al año. Eso es para lo que estamos en planilla. Los que están en planilla. Hermano, apúrate y ponte en planilla para que ganes 15 sueldos. Y aparte el 9% más por salud. Y aparte el 9% por salud, es salud. Muchas gracias. Por eso los hermanos en la iglesia a veces, pero tanta plata gana el pastor. Si el pastor de mi iglesia, les aseguro, no es el caso de Helber,
Si Helber, que es mi pastor de la iglesia, donde yo vengo, si yo viese algo raro en él, yo soy el primero de decirle a Helber, oye hermano, hermano, ¿qué pasa contigo, hermano? Ya tienes 2 carros. Hermano, por favor, ¿cómo haces, hermano? ¿Cuál es el secreto? Porque él tiene un carro bien ganado, porque él trabajó en el Gutenberg, sus ahorros, etc. Pero si tuviese 2 carros, como que tiene uno, yo le diría, Helber, yo soy contador, mi primera carrera ha sido contador, y la verdad las matemáticas son exactas, y los números no engañan. Y para que tú compres un carro con el sueldo de un pastor, o sea, no puedes. Un pastor con su sueldo no puede comprar un carro. Y tú dices, pero Elías, ¿pero por qué los pastores tienen carros, todos tienen carro en la iglesia, van con su carrazo? Pregúntale, pues, hermano, porque yo no voy a preguntar por ti. O sea, yo no soy mago, ni sé por qué, cómo han hecho, yo no sé. No sé. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente, por experiencia personal, te lo digo de corazón. Mucho depende del pastor, la edad en la que fue llamado, y mucho depende del pastor en su espíritu emprendedor. Mucho depende del pastor, su forma de pensar, su ahorro de vida, su inversión con su esposa, para que el pastor, cuando sea mayor, tenga la posibilidad de vivir mejor y estable. Depende mucho. Hay muchos pastores de alianza, por ejemplo, por mencionar un pastor que usted conoce, Víctor Albán. ¿Conoce, no? Pastor de la iglesia que fue muchos años. Víctor es un pastor de pastores. Víctor es un pastor ovejero. O sea, es un pastor que está detrás de la gente. Los que lo conocen saben bien que yo no miento, estoy diciendo la verdad. Entonces, pero resulta que Víctor, él nunca, cuando fue pastor, nunca se pudo comprar un carro, nunca. No sé si ahora tendrá un carro, no sé la verdad. Pero si de joven no pudo comprar, ahora de viejo, ya puede comprarse un carro. ¿Y qué cuando un pastor, nos damos cuenta, comienza a ganar más de la cuenta en la iglesia? Su carro, su casaza en las casorinas, hijos en los mejores colegios, en Chapañán y otros colegios, el Gutenberg también. Siempre recordando mi alma mater, ¿no? El Gutenberg, ¿no? Entonces ahí sí los hermanos con razón podrían decir, algo raro está pasando. Hablemos con la contadora, hablemos con el administrador. Ahí hay algo raro. Pero si el pastor Miguel, pastor Daniel, que antes de venir a esta iglesia, Daniel tenía un carro. Ese carrito rojo que está con la justa, ese es su carro, el pastor Miguel, el pastor Daniel. Pero él ya vino acá con su carro. El pastor Helber ya entró a la iglesia con su carro. O sea, pero ¿qué pasa, decía, con el pastor que no muestra que pastorea la iglesia? O sea, se la lleva fácil. Entonces ahí usted, como líder, usted en el Señor puede acercarse y hablar con el pastor y decir, pastor, ¿cómo hace? Porque la verdad que veo que usted progresa económicamente y yo no. La Biblia dice, el obrero es digno de su... Pero examinemos esa frase, nada más. El obrero. ¿Quién es un obrero? Dile usted. Ya, pero si en una palabra quiere conceptuar al obrero, ¿cuál sería esa palabra? Obrero de por sí habla que es un trabajador. Si alguien se trabaja duro en la iglesia como pastor y los frutos son evidentes, la iglesia comienza a crecer, la iglesia comienza a ser edificada, santificada, los hermanos predican el evangelio, etc. Entonces yo como miembro digo, no, ahí hay un pastor que está enseñando la palabra de Dios. Ahí hay alguien que está, 6 de la mañana, hermano, ¿cómo estás? Despierta, no a trabajar. Hermano, es un pastor que se preocupa de las ovejas, está detrás. Entonces tú dices, ese pastor merece pagarle, porque el obrero es digno de salario. Pero en internet, esos días, masivamente, abusivamente,
nos están queriendo vender a la iglesia del por qué vamos a dar al pastor se espera mucho más. Pero ¿qué pasa si Neymar, el brasileño, cada vez pone su diezmo 1.000 soles? Tú sabes que él gana mucho más. Yo te pregunto, ¿es honesto? Bajemos al llano. Usted y yo, en promedio, ganamos 2.000 soles. Más o menos, pero más o menos. ¿Qué significa eso? Que al arca de la iglesia debe entrar mínimo, como referencia, 200 soles. Como referencia, mínimo. Porque ya saben que yo no predico el diezmo del Antiguo Testamento como si es mi responsabilidad, siendo un hermano del Nuevo Testamento. Pero sí, el diezmo del Antiguo Testamento me es referencia de cuánto yo puedo dar a Dios. Y por eso yo le fastidiaba aquí a mi amigo Pablo, le decía: Pablo, no podrías dar el 11%, porque él se agarra y dice 10%. Pero eso es la ley. No puede ser el 11%, el 15%, no puede ser el 20%, si todo lo que tienes tú le pertenece a Dios. Algo es tuyo, hermano, hermana. Tus zapatos, tus medias, tu casaca, tu pantalón, tu zapatilla, tu carro, tu casa, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu salud, ¿es tuyo? Es de Dios. Y por eso cuando yo doy a Dios mi diezmo cada fin de mes, mi esposa y yo decimos: Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Y Señor, toma esto para ti. Y no vemos cuánto es. Ni ella ni yo estamos fiscalizando: oye, Elías, pero ¿no te parece que tanto es mucho? ¿No podría ser un poquito menos? Vivimos en tiempos difíciles. Gracias. No podemos decir eso nosotros, porque en realidad todo le pertenece al Señor. Si la iglesia del Agustino va a crecer, tienen que dar todos sus diezmos. Comprométete, hermano. Ya déjate de cosas. Te lo digo de corazón, honestamente. Ya deja de jugar de la religión, o de hacerte la religión y hacerte en un sentido el que nadie se da cuenta. Dios sí se da cuenta. En nuestra iglesia el Agustino, te lo digo, sí te lo voy a decir de todas maneras, pero no quiero que tú explayas eso sino para ti. El 8.9%, lo hemos visto con el pastor Miguel, por si acaso, diezma en el Agustino. Yo le pregunté a Miguel, ¿cómo vives, hermano? O sea, ¿cómo haces, hermano? Porque ni el 10% de esta iglesia está diezmando. Bueno, Miguel es un pastor joven, 44 años, y él me explica lo que sabe, y él me dice cómo hace. Pero yo le he dicho a Miguel: yo no soy de tu iglesia, y yo soy de Caja, y además tengo la claridad mental y de testimonio necesario para decir a mis hermanos en Agustino que si con el 8.9% de membresía activa que diezma cada mes, no se puede vivir. Y por eso tu iglesia en Agustino tiene deudas. Y por eso hay cosas que no se pueden hacer acá. ¿No te gustaría, por ejemplo, tener un mejor piso, parejito, digno del templo de Dios? Cuando yo veo este piso que está aquí, gracias a Dios, tenemos piso. Pero yo me pregunto si tu piso en tu casa es mejor que lo que hay aquí. Estoy seguro que sí. ¿Cómo permite que tu casa esté mejor y la casa de Dios esté así, esté limpiándose por encima nada más? Mira el techo. Mira arriba, mira. Hace unos días llovió, ¿no? Fuerte. ¿No te gustaría que tu templo, el templo, la casa de Dios, tenga otro acabado? Pero nada de eso se puede hacer. Ni el pastor Víctor Vázquez, que tanto lo buscó y lo quiso, y él gastó su vida buscando algunas cosas importantes para el Agustino. Pero ya pasó
ya pasó su tiempo y no ha logrado. Y yo no sé si Miguel lo va a lograr. Y todo esto pasa porque usted y yo, como líderes, nos atrevamos a hacer un pacto con Dios y diezmemos, y cada uno diezme conforme Dios le prospere, si es independiente, y si eres pendiente, si estás en planillas, da tu diezmo al menos. Puede ser el 11, 12, 13%, depende de ti. Los diezmos es una referencia, no es legalidad para mí y para usted dar el diezmo, porque Dios dice así en el Antiguo Testamento. No es así. El diezmo es un punto de partida donde el creyente del Nuevo Testamento saca a relucir lo que tiene en el corazón. Dime dónde está tu billetera y yo te diré dónde está tu corazón. ¿Dónde gastas o inviertes más? Lo que decía el día jueves en la clase de la CBM. Una pregunta. ¿Alguno no ha venido a la CBM todavía? Levante la mano si alguien... Mejor dicho, levanten la mano los que han venido. Hay varios que no han venido. Hermano... ¿Cómo? Que sí han venido. El hermano es secretario de la iglesia y se dice, no puede ser, y yo sí he venido, dice. Si nosotros como iglesia vamos a tener un mejor horizonte en el Agustino y vamos a impactar, querer ganar un poquito más personas, en el Agustino viven 273,000 personas, según lo que he visto en el Google, respecto de la estadística de cuántas personas hay en cada distrito. De las 273,000, entre comillas, 1,000 son hermanos aquí en la iglesia. No hemos impactado todavía nada, pero no vamos a poder llegar más si también no vamos juntamente con el Señor. Muchísimas gracias. Si no vamos también con el Señor a aportar financieramente, mostrando que somos creyentes espirituales. El creyente que es carnal, guiado por su carne, no por el Espíritu de Dios, va a salir de esta reunión y va a decir: Elías ha sido invitado por Miguel, el pastor, para que hable estas cosas. No, el pastor está hablando porque tiene hambre. Está hablando de lo que el creyente que es carnal, esas cosas le chocan. Se asusta, tiene miedo y dice: no, mañana mismo ya retiro mi membresía del Agustino, porque si me van a enseñar de diezmar aquí, yo no estoy dispuesto a diezmar. Pero el creyente espiritual es el creyente que dice: Señor, cierto es que todo lo tuyo, todo lo que tú tengo, viene a tus manos, y cierto es que yo te debo de dar. Y perdóname, Señor, porque tal vez hasta ese momento de los diezmos yo estoy dando un poquito nomás, no estoy diezmando como debo diezmar. Y por eso la iglesia en el Agustino, mi iglesia donde yo he nacido espiritualmente, usted puede decir, no va a crecer más. Quiero preguntas de ustedes, ¿qué les parece? Con libertad, les doy el micrófono, pero preguntas concretas. Si algo no sabes o quieres aclaración, un servidor te puede ayudar, pero preguntas concretas. ¿Cómo, Pablo? Dino, Pablo. Entonces, Fuerte, sí. Bueno, yo me preguntaba, siempre he participado de los diezmos, como me enseñaron en casa, y también parte del colegio. Y también parte de también dar como la ofrenda de gratitud, que me parece que son 2 veces al año. Pero también he participado en las ofrendas pro templo y misiones, pero llegó un punto en el que me puse a pensar y dije, las ofrendas que se dan como el diezmo, no debería ser uno y los hermanos se puedan encargar de repartir
entre misiones, protemplo o lo que necesita la iglesia? Esa es mi pregunta, ¿no? Yo creo que si todos diezmáramos, no haríamos polladas, chuletadas. Honestamente, yo sé que debemos hacerlo a veces, pero la verdad, ¿tú crees que Pablo, Pedro hacían chuletadas? Honestamente, ¿tú crees? Los hermanos vendían hasta sus casas con tal de que todos tengan algo. Compartían, vendían hasta sus propiedades con tal que no falte nada en la iglesia. Pero ahora no, la iglesia del siglo XXI, mi iglesia donde yo estoy, tiene que hacer chuletada, pollada, patada, picaronadas, lonches, rifas, bingo, kermés. Querido Pablo, si la iglesia diezmara, estoy contigo. Nadie tenía por qué dar más, porque alcanzaría. Pero siento que la iglesia hace esto porque me parece que hay mucho humanismo. O sea, ya que los diezmos no alcanzan, yo voy a ayudar a Dios. Yo tengo que hacer entonces actividades para ayudar. Pero ¿sabes por qué no alcanza? Porque no diezmamos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo que 11 tribus mantendrían una tribu que se dedicaría solamente a lo que es el templo, esas 11 tribus daban todo lo necesario para que esa tribu, la tribu de Leví, no hiciera ninguna actividad extra, porque todo alcanzaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la iglesia de ahora, del siglo XXI, tiene que hacer estas cosas? Percibo que puede ser algo muy humano. No tengo toda la razón ni la respuesta, pero puede ser que sea algo muy humano, razón por la cual hacemos esas actividades. Otra pregunta. Con libertad, hermanos. Allá, adelante. Allá, ya. ¿Quién quiere hablar? ¿El hermano tiene el micrófono? Ya, está bien. La última, Pablo, la última. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, es un caso que he visto y me ha tocado vivirla de cerca. ¿Qué pasa si un hermano le toca más o menos medio año apretado, ¿no? ¿Apretado qué significa? Que deja de trabajar, aunque trata de buscar un trabajo. Y muy aparte, su entorno más cercano, como la familia, no es tanto cristiano y le pide un aporte familiar, ¿no? ¿Debería esa persona sentirse mal al no tener para diezmar, o si el diezmo sea menos del 10%? Una pregunta, cuando usted hace su presupuesto mensual, ¿deja los diezmos al último o es lo primero que usted saca? ¿Está seguro que es lo primero? La hermana se asegura y dice debemos, pero es lo correcto, es lo bíblico, es lo que Dios enseña. Ahora, si alguien hace otra cosa, está haciendo cualquier cosa menos lo que Dios pide. El diezmo no es un asunto de negociar con Dios. Dios, si me va bien te doy, si no, no te doy. ¿Cuándo has visto que un ser humano mortal y pecador como yo va a negociar con Dios? ¿Qué autoridad tienes tú para negociar con Dios? Lo que usted y yo tenemos que hacer, lo que es hermano, si es hermano, hay que enseñarle que él no está llamado a dar 100 soles como puede dar cuando le toca vivir holgadamente, porque está en el tiempo de las vacas flacas, apretado, que dé de acuerdo a su posibilidad, pero que dé. Nunca en la Biblia Dios dice que el hombre no dé porque le va mal en la vida, sino que en medio de eso, cual mujer viuda del Antiguo Testamento y cual mujer
anciana del Nuevo Testamento, en medio de circunstancias, en ambos casos, Antiguo y Nuevo Testamento, están llamados ambos a dar a Dios. Pero obviamente no van a dar a Dios como cuando estarían bien, porque están pasando momentos flacos, apretados, van a tener que dar conforme está viviendo. Pero no puede ser que por dar a su hijo y a su esposa deje de dar a Dios. Suena duro, ¿no? No suena duro, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, ¿cómo, Elías, cómo está diciendo tonterías de que, o sea, si no tengo yo, ¿cómo voy a dar a Dios? ¿Estás loco tú? Y mi esposa y mi hijo, ¿quién va a dar por él? Bueno, hermano, yo estoy hablando de lo que Dios enseña. Pregúntale a Dios. Dile a Él, ¿por qué me pides dar algo cuando yo estoy diciendo lo que usted tiene que hacer? Ahora, su circunstancia personal, usted remítela al Señor. Él le conoce, Él sabe. Está enfermo, tiene que dar. Tiene una mamá enferma, tiene que dar. No tiene mucho trabajo, tiene que dar. Pero obviamente Dios no es un Dios tirano y no te va a ajustar el cuello para que des tanto cuando sabes que estás pasando el tiempo y la vaca flaca. Pero tienes que dar al Señor. Dios no mira los ceros de la parte derecha, Dios mira lo que hay en tu corazón. Lo demás, Dios mira tu corazón. Los diezmos no es un asunto de que, es un asunto de prioridad. Para mí, diezmar es un asunto prioritario, no negociable. Le doy a Dios lo que recibo. 200, 300, 400, 500 soles, le doy a Dios lo que recibo. Con lo que queda después de eso, ya veré qué hago yo. Y ahí viene la sabiduría de Dios para poder dártela a ti y tú con tu esposa definir qué van a hacer con ese dinero. Pero por favor le ruego que no ponga a Dios en segundo lugar, porque el tema del Congreso es... ¿Cuál es el tema? El tema del Congreso, ¿qué dice? Busca primero. Así dice, busca primero. Busca primero. No es segundo, no es tercero, es busca primero a Dios. Él es la prioridad. Y es la prioridad también cuando damos. Ahora sí vamos a dejar tranquilo a mi hermano Pablo y esperar de ustedes alguna pregunta más para terminar. Adelante, Santos. Gracias. Fuerte, Santo, para que los hermanos... Y despacio, despacio. Hermanos, la verdad es que me sorprende este tema. La iglesia que dice que no lo viene. Yo diría lo siguiente, y me parece que puede funcionar. Nuestro pastor debe conversar con los hermanos que no están diezmando. Si nosotros no diezmamos, primero no estamos en obediencia a Dios, ¿no? Entonces, prácticamente debe ser el pastor, el mediano, persona, así se puede entender, porque él sabe que se llama cuando diezman, de esa manera se puede tratar, porque si no, no va a funcionar. Ya, gracias. Para terminar, en esta hora, una pregunta. ¿El pastor debe conversar con la persona para que diezme? Santos, escúchame. El pastor puede conversar con los hermanos líderes, con los hermanos para diezmar, para enseñar, como un asunto pedagógico de enseñanza. Pero el pastor no está llamado a enterarse cuánto ganas tú. Dale a Dios lo que hay en tu corazón, lo que sabes tú que debes darle. No le des el lujo al pastor de saber él cuánto ganas tú. Eso queda entre Dios y tú. No le vendas al pastor algo que es tu responsabilidad. No hagas que el pastor se dedique a conversar uno por uno. ¿Sabes cuánto tiempo se va a gastar en conversar uno por uno acá? Y por eso va a dejar de evangelizar, enseñar la palabra de Dios. Yo sé que tu consejo, Santos, se puede hacer. Pero Santos,
Dios y tú y Dios, suficiente para diezmar. Lo demás, estamos de sobra. Vamos a terminar porque el hermano Marcos ya me pasó la voz. David, David, por favor. Gracias, pastor. Solamente decirle que a través del Nuevo Testamento aprendemos tres cosas de Jesús: predicaba, enseñaba y sanaba. Creo que falta enseñanza en las iglesias, porque estamos viendo de que la iglesia no está reaccionando a lo que la Biblia nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. O sea, el que ama a Dios prácticamente va a dar lo que justamente le corresponde dar, sin necesidad ya de que le digan, ¿no? Porque ama a Dios, y porque ama a Dios, justamente Él ya separó lo que le corresponde para Dios. Entonces no hay necesidad aquí que el pastor hable. Entonces yo creo que aquí está faltando que justamente el liderazgo o el pastorado pueda enfocar su enseñanza de amar a Dios, porque esto es lo fundamental. Si amamos a Dios, no va a haber necesidad de que hagamos de repente estas reuniones, porque en la Biblia hemos podido ver de que Jesús, al darnos la enseñanza y recibir las enseñanzas de Jesús, no había necesidad de esto, y la gente, los hermanos, y se disponían de lo que tenían y daban para ayudar a justamente a sus hermanos en la fe. Entonces yo creo que eso es lo que está faltando, pastor. Lo que creo que justamente estamos disminuidos en amor a Dios, y entonces está sucediendo esto. Yo creo que debemos... O sea, tú quieres decir que la iglesia no está perdiendo su primer amor. Exacto, pastor, está perdiendo su primer amor, porque estamos viendo que esto no puede suceder de esta manera. En el Nuevo Testamento hemos visto que los hermanos en la fe no reaccionaban de esta manera, y nosotros en este tiempo estamos reaccionando. No puede ser, entonces está fallando eso. Listo, hermanos. Tamara, 10 segundos, 20, 30 segundos, rapidito, por favor. Un ratito, eso, Tamara. Escucha, Pastor Herbert, escucha. Tamara, eso. No, es que no, tiene que abrir. Ahí está. Con dolor en mi corazón y con vergüenza estoy de pie, desde el día que hicimos la reunión. Porque realmente, hermanos, creo que no hemos entendido lo que Dios quiere con su iglesia. Estamos pecando. Lo que estamos haciendo es pecando a Dios. Desde Malaquías y mucho antes el Señor nos dice, me están robando. Y robará el hombre a Dios, porque como usted dice, todo lo que tenemos, somos mayordomos. Es de Dios, y el día que Dios quiere nos quita la vida, punto, y terminamos en esta tierra. Entonces, mi hermano, sea 100 lo que ganemos, sea 1000, o sea, no sé, 24 millones, el 10% de lo que entre a la casa, no es mío, le pertenece a Dios. Si yo no lo hago así, aunque me entre un día 10 soles, aunque me entre un día 20 soles, como extranjeros no ganamos mucho, pero el día que yo no lo haga así, yo estoy recibiendo para mí y para mi familia maldición. Si es maldición lo que queremos para mi familia, entonces sigamos siguiendo. Si queremos que Dios nos mire con agrado, y queremos la bendición, y queremos la sanidad, y queremos la mano de Dios sobre nuestra cabeza, tenemos que darle a Dios lo que tenemos. Gracias. Oremos al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, tomando las palabras de mi hermana Tamara, estamos avergonzados, Señor, porque lo que el pastor Miguel nos muestra en las estadísticas de los ingresos de esta congregación, estamos caminando de cabeza al revés. Y te pedimos siempre perdón, Señor. Tú nos conoces y sabes cada una de las bendiciones que cada día recibimos de ti. Señor, mueve nuestro corazón. Ahora que estamos
acercándonos más y más a la palabra de Dios. Mueve nuestro corazón a tener un encuentro contigo y a partir de ahí la vida pueda cambiar, seguir cambiando. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Señor, gracias por estos principios. En el nombre de Jesús. Amén.